Le doy la bienvenida y en esta clase vamos a ver y analizar el control de la respiración o de la ventilación a través de lo que se llama el sistema de control respiratorio. Existen variables, como por ejemplo la presión parcial de los gases en la sangre arterial, que tienen una muy escasa variación a lo largo de las 24 horas, a pesar de las diferencias en la actividad física que una persona puede tener en 24 horas, desde hacer ejercicio físico, estar en reposo o durmiendo. Y sin embargo, las presiones parciales de los gases se mantienen bastante estables, especialmente la del dióxido de carbono. Esto indudablemente está evidenciando un muy fino sistema de regulación. De ese sistema nos vamos a encargar de verlo hoy. Este sistema de control respiratorio está formado inicialmente y a grandes rasgos por sensores que pueden ser quimiorreceptores o también pueden ser otros receptores que se encuentran en el pulmón y en algunos otros órganos, como por ejemplo en los músculos esqueléticos. Esos sensores, por ejemplo, en el caso de los quimiorreceptores, reciben o sensan la presión parcial de gases, ¿sí? En el caso de los receptores pulmonares, son a veces, en la mayoría de los casos, mecanorreceptores, y lo que sensan, por ejemplo, puede ser el grado de incremento del volumen en los alvéolos, etc. Esos sensores, captando estos parámetros, informan al controlador central, que se encuentra en el sistema nervioso central, muy específicamente, o más específicamente, en la protuberancia, ¿sí? Recuerden que en inglés protuberancia es pons, y en el bulbo, que en inglés es medula. No confundan con médula, ¿sí? Médula espinal. Medula en inglés es bulbo. Y también intervienen otras partes del cerebro. Por ejemplo, hay áreas de la corteza límbica y también del resto de la corteza cerebral que tienen una gran influencia sobre la actividad respiratoria. De alguna manera, el sistema nervioso integra toda esta información que recibe desde los sensores y emite una respuesta. Esa respuesta se va a hacer efectiva a través de los efectores, que son en realidad los músculos respiratorios. Es importante también ver que este es un sistema de retroalimentación negativa, ¿sí? Imaginemos, para entenderlo, un ejemplo. Durante el sueño, una persona que puede tener un síndrome obstructivo de las vías aéreas, que se manifiesta, por ejemplo, con ronquidos, en una situación bastante común, esa obstrucción de las vías aéreas puede provocar, por supuesto, una reducción de la ventilación y, por lo tanto, un aumento de la presión parcial del anhídrido carbónico. Esa presión parcial aumentada del anhídrido carbónico va a ser sensada por estos receptores, específicamente los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a informarlo a nivel central. El nivel central va a generar una respuesta que va a ser el aumento de la ventilación, que la va a poner en marcha a través de los efectores, y si aumenta la ventilación, por supuesto, la presión parcial de anhídrido carbónico va a caer hasta que los sensores informen que se normalizó. Es decir, es un típico mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora bien, ¿qué sabemos de las estructuras nerviosas que controlan el ritmo respiratorio que se encuentran en el tallo cerebral? Bueno, hay un grupo de neuronas, o varios grupos de neuronas, que están en el bulbo y que forman tres agrupaciones de neuronas que pueden llamarse centros respiratorios, pero como son agrupaciones no bien definidas de neuronas, se les llama grupo, por ejemplo, respiratorio dorsal, que se encuentra en la parte dorsal del bulbo y que está asociado
específicamente con la parte inspiratoria, es decir, cuando se estimulan estas neuronas se produce la inspiración. Otro grupo, respiratorio ventral, que se encuentra también en el bulbo, en la parte más ventral, y que está asociado a la expiración. Y por último, hay otro grupo que se llama Pre-Böttinger Complex, que está en la zona más ventral y que ha sido muy estudiado, y se piensa que este grupo tiene que ver con la generación del patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque se ha detectado que existen allí algunas neuronas que tienen una actividad intrínseca, es decir, que pueden comenzar a disparar sin recibir ninguna excitación de otra estructura nerviosa. Es decir, es parecido a lo que sería, lo que se ha visto, ustedes han estudiado en el sistema cardiovascular, en el corazón, parecido al nódulo sinusal, es decir, es el generador del ritmo respiratorio. También hay otro grupo o dos grupos de neuronas que forman centros o núcleos, pero que también no son muy definidos, por eso la mayoría de los autores no les llaman núcleos, sino centros, y son el centro apnéutico, que es el que está más hacia la parte más distal, es decir, más cerca del bulbo, y que que parece que la función pareciera que es estimular la inspiración. ¿Por qué? Porque cuando se hacen cortes por encima de este núcleo o centro apnéutico, es decir, que se desconecta este centro apnéutico y todo lo que queda por debajo de la parte superior de las estructuras superiores del sistema nervioso central, se producen ciclos respiratorios con una inspiración muy larga. Y también existe otro núcleo por encima del apnéutico, que es el neumotáxico, y que pareciera que tiene como función justamente inhibir la inspiración, es decir, que de alguna manera limita al centro apnéutico para generar un ciclo respiratorio más semejante al normal. Pareciera que este centro apnéutico está relacionado con la regulación fina de la frecuencia respiratoria. Hemos visto ya recién el controlador central dentro del sistema de control respiratorio, y ahora un repaso de los efectores, porque si ustedes ya lo saben, lo han visto en la clase de mecánica respiratoria. Los músculos inspiradores, el principal es el diafragma, que por supuesto es el músculo primario, el que produce la mayor parte del trabajo inspiratorio. Al contraerse, alarga, digamos, la dimensión vertical del tórax, ¿sí? Y la inspiración también tiene músculos accesorios, que son los intercostales externos, que tienen esta orientación y que cuando se contraen elevan la caja torácica, la parrilla costal, y produce un aumento del diámetro anteroposterior de la caja torácica. Hay otros músculos inspiratorios accesorios, que son los músculos que se insertan en la parte superior de la caja torácica, en la boca superior, y que son músculos del cuello, por ejemplo el esternocleidomastoide. Y la expiración, ustedes saben que la expiración habitualmente es en condiciones normales, durante movimientos respiratorios normales, digamos de reposo, es pasiva, es decir, se produce simplemente porque cesa la estimulación de los músculos inspiratorios y se produce una retracción hacia su punto de equilibrio del conjunto tórax-pulmón, a ese punto de equilibrio que llegan entre las dos estructuras de su reposo elástico. Pero en condiciones de ejercicio, por ejemplo, sí hay músculos que se activan para acelerar esa retracción elástica de la caja torácica, que son básicamente los intercostales internos, que tienen esta orientación y por lo tanto aplanan la caja torácica, y los músculos abdominales, que son los principales músculos expiratorios.
Bueno, nos vamos a centrar ahora en los sensores. Dentro del esquema del sistema de control respiratorio, lo que vamos a continuar desarrollando son los sensores, que quizás sea es uno de los temas más importantes de la clase. Y dentro de los sensores, vamos a empezar por los quimiorreceptores. Acuérdense que también habían sensores dentro del pulmón, que eran mecanorreceptores, y otros que se postulan como receptores en que se encuentran presentes en los músculos estriados y que también influyen sobre la ventilación. Pero los más importantes son los quimiorreceptores. En primer lugar, un quimiorreceptor se puede definir como un tejido especializado en captar y responder a los cambios en la composición química de la sangre o de otros tejidos, o de otros fluidos, mejor dicho. En el caso de los quimiorreceptores centrales y periféricos, lo que van a responder a cambios en las presiones parciales de gases. Y ya vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos dos grupos de quimiorreceptores. Veamos entonces cómo funcionan estos quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales se encuentran en el bulbo, incrustados, digamos, en el tejido nervioso, y bastante cercanos a la superficie, en una zona ventral del bulbo, y son muy importantes porque son los quimiorreceptores centrales los responsables de la mayor parte de la regulación minuto a minuto de la ventilación a lo largo de las 24 horas del día. ¿Cómo es que funcionan? En realidad, acá está representado un vaso sanguíneo del sistema nervioso, y lo que está queriendo mostrar este esquema es que como en el sistema nervioso existe lo que se llama la barrera hematoencefálica, es decir, hay una barrera que impide el intercambio de sustancias entre líquidos intravasculares, entre la sangre y el plasma y el tejido nervioso. Entonces hay una gran cantidad de sustancias que no pasan. Por ejemplo, no atraviesan la barrera hematoencefálica el hidrogenión ni tampoco el bicarbonato. No pasa lo mismo con el dióxido de carbono, que sí atraviesa perfectamente la barrera hematoencefálica. Ahora, el dióxido de carbono de por sí presente en el tejido nervioso no es quien estimula a los quimiorreceptores centrales, sino que en sí lo que estimula al quimiorreceptor central es la disminución del pH que produce este pasaje de dióxido de carbono. Pero principalmente es la reducción del pH que se produce en el líquido cefalorraquídeo. El pH que hay en el tejido nervioso y en el líquido cefalorraquídeo están íntimamente relacionados. Donde hay muchos buffers, digamos, donde están los buffers y se regula el pH, donde se puede regular el pH de esta combinación del líquido extracelular del sistema nervioso y líquido cefalorraquídeo, es precisamente en el líquido cefalorraquídeo. De manera que si está aumentada la presión parcial de anhídrido carbónico, va a estar necesariamente reducido el pH del líquido cefalorraquídeo. Y es este pH reducido del líquido cefalorraquídeo, que inmediatamente también se transmite en una reducción del pH del tejido cerebral, es lo que estimula al quimiorreceptor central. ¿Se entiende? Es decir, el quimiorreceptor central capta las reducciones o los aumentos de la presión parcial de anhídrido carbónico vía los cambios de pH que esto genera en el líquido cefalorraquídeo. Habitualmente el líquido cefalorraquídeo tiene un pH menor al del plasma. El pH del plasma es de 7,4 y el del líquido cefalorraquídeo normalmente es de 7,32. Y tiene además una capacidad buffer mucho menor que la del plasma porque tiene una menor concentración de proteínas. De manera que pequeños cambios en la presión parcial del anhídrido carbónico en el líquido cefalorraquídeo va a producir mayores cambios de pH que los esperados que se pudieran producir en la sangre. Es decir,
que se amplifica un poco la respuesta del pH por la disminución de los buffers. Bueno, en cambio, por ejemplo, los cambios del pH del plasma no afectan a los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Entonces, sucede eso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un aumento prolongado, crónico de la presión parcial de anhídrido carbónico? Bueno, lo que sucede es que inicialmente el pH disminuye, por supuesto, como vimos recién, pero luego de una serie de días, una cantidad de tiempo, el fluido del líquido cefalorraquídeo es, digamos, restaurado su pH por la función de los plexos coroideos. Los plexos coroideos son al líquido cefalorraquídeo lo mismo que los riñones son al resto del medio interno del organismo. Es decir, tienen la capacidad de restaurar y de producir intercambios iónicos y disminuir la cantidad, digamos, o aumentar la cantidad de bicarbonato o disminuirla de manera de restaurar el pH. Entonces, como en estas condiciones de aumento de dióxido de carbono o de presión parcial de dióxido de carbono a largo plazo, el líquido cefalorraquídeo tiene su compensación y vuelve el pH a lo normal, en estas condiciones la hiperventilación desaparece. Es decir, es un gran regulador el quimiorreceptor central para los cambios agudos y minuto a minuto de la presión parcial de dióxido de carbono, pero a largo plazo la hiperventilación que provoca el aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico empieza a ser cada vez menor por este mecanismo de compensación de los plexos coroideos. En resumen, los quimiorreceptores centrales entonces responden a los cambios del pH, del líquido extracelular, del sistema nervioso. Este pH del líquido extracelular depende directamente de la cantidad de anhídrido carbónico o dióxido de carbono que se encuentra en la sangre, ya que este atraviesa la barrera hematoencefálica y produce una acidificación, una caída del pH en el líquido extracelular del sistema nervioso y en el líquido cefalorraquídeo. El pH normal del líquido cefalorraquídeo es 7,3, es bastante menor al del plasma, y además tiene una menor capacidad de amortiguación del pH por la escasa cantidad de proteínas que tiene. Además, el pH del líquido cefalorraquídeo es compensado por los plexos coroideos que regulan la concentración de bicarbonato. Por eso, no son estos quimiorreceptores, digamos, los que captan el aumento de la cantidad de dióxido de carbono a largo plazo en términos crónicos, porque el líquido cefalorraquídeo a lo largo del tiempo logra compensar el pH y por lo tanto deja de descargar y de estimularse las neuronas de los quimiorreceptores centrales. Bueno, veamos los quimiorreceptores periféricos en este momento, en esta diapositiva. Estos quimiorreceptores están ubicados en la bifurcación de la carótida y también en la raíz de la aorta, muy similar, muy cerca de los varoreceptores que ustedes han visto en fisiología cardiovascular. Son pequeñas estructuras nerviosas que tienen dos tipos de células que se llaman células globosas, las tipo 1 y las tipo 2. En realidad no se conoce exactamente cómo funcionan y cuál de las dos tipos de células, cuál de ellas es la que capta los cambios de concentración en el plasma. Ya vamos a ver a qué responden. Pero sí sabemos que dentro de las células tipo 1 hay una alta concentración de dopamina y sea como sea, la captación química que hace en el plasma termina produciéndose una salida de dopamina hacia el terminal nervioso
que es una fibra aferente en el caso de los quimiorreceptores carotídeos del glosofaringio, que lleva la información hacia el bulbo, hacia el sistema nervioso central, y cuando es los quimiorreceptores aórticos es a través del vago. De los dos, el más importante es el carotídeo. El quimiorreceptor carotídeo tiene mucha mayor importancia para el ser humano que los quimiorreceptores aórticos. Una de las características que tienen estas estructuras es que tienen un flujo sanguíneo muy alto comparado con su masa, con la masa tisular, o sea, el tamaño de la estructura es muy pequeña, pero a pesar de esa pequeña estructura recibe mucho flujo sanguíneo. Esto hace que capten, digamos que sean específicamente aptos para captar las presiones parciales, por ejemplo, de oxígeno y de dióxido de carbono arteriales. ¿Por qué? Porque como tienen mucho flujo sanguíneo y la masa tisular es muy pequeña, el consumo de oxígeno por el metabolismo propio del tejido es muy escaso. De manera que la presión parcial de oxígeno que hay dentro de este quimiorreceptor es prácticamente igual a la presión parcial de oxígeno arterial, ¿sí? Es decir, el consumo de oxígeno que puede tener por su propio metabolismo la estructura es muy chiquito comparado con la cantidad de flujo que recibe, y por lo tanto la presión parcial que está dentro de este quimiorreceptor es igual a la arterial. Y digo de oxígeno porque es uno de los principales parámetros al que responde. También es importante recordar esto de la presión parcial de oxígeno arterial, porque por ejemplo en la intoxicación con monóxido de carbono, la cantidad de oxígeno en la arteria es muy chica, es decir, hay poco contenido de oxígeno en las arterias, pero porque lo que está reducido es el oxígeno que está transportado en la hemoglobina. Ustedes ya han visto transporte de gases y han visto que el oxígeno tiene dos maneras de transportarse: la disuelta, que es la que produce la presión parcial, y la combinada hemoglobina. En la intoxicación con monóxido de carbono está reducido el oxígeno unido a hemoglobina, pero la presión parcial de oxígeno es normal. ¿Y qué sucede? Este quimiorreceptor no va a reaccionar, digamos, no va a captar la reducción del contenido de oxígeno, porque lo que capta es la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Veamos en este gráfico, en el gráfico B, está graficada en el eje de las X la presión parcial de oxígeno arterial, y en las Y la respuesta, el porcentaje de respuesta, o sea, de descarga de potenciales de acción, por ejemplo, viajando por la fibra aferente. Y vemos, hay un detalle que es importante. En condiciones normales, con presiones parciales de oxígeno iguales a 100 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno normal, el nivel de descarga que tienen estos quimiorreceptores es muy bajo. Es decir, que en condiciones normales, incluso más bajo de lo que señalé, sería como por ahí más o menos, es casi cero. Es decir, en condiciones normales, con las presiones parciales de oxígeno normales, estos quimiorreceptores responden poco. Es decir, tienen poca actividad en el rango de presión en el que nos movemos permanentemente. Pero sí empiezan a aumentar bruscamente la descarga cuando la presión, fíjense, cuando la presión cae, ¿sí? Cuando cae más o menos por debajo de 60 milímetros de mercurio, la respuesta se hace, la respuesta se hace más empinada, es decir, empiezan a descargar con mayor fuerza. También responden estos quimiorreceptores a la presión parcial de dióxido de carbono arterial y al pH, ¿sí? A diferencia de los quimiorreceptores centrales que no responden al pH. Es decir, los periféricos responden a la PO2, cosa que no sucede con los quimiorreceptores centrales, responden a la PCO2, igual que sucede con los quimiorreceptores centrales, y responden al pH del plasma, cosa que no sucede con los quimiorreceptores centrales, porque responden al pH pero no del plasma, sino del líquido cefalorraquídeo, que a su vez está en íntima relación con la PCO2 arterial, ¿sí? Esto que tiene que quedar claro.
Bueno, con respecto a los cambios y a la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos a la PCO2, tienen, digamos, la respuesta que producen, ventilatoria que producen por un aumento de la PCO2, es de menor magnitud que la que producen los quimiorreceptores centrales. Más o menos es una quinta parte de la respuesta, es decir, contribuyen a la respuesta de hiperventilación frente a los aumentos de la PCO2, pero en menor medida que los centrales. Lo que sí tienen es que son muy rápidos. La respuesta es más rápida, ¿sí? Es decir, pequeñísimos cambios de PCO2 de un segundo a otro, cosa que puede suceder en el ciclo respiratorio normal, los que responden son estos quimiorreceptores periféricos en caso de la PCO2. Y en relación al pH son los únicos que responden, ¿sí? Y es al pH arterial, es decir, en los casos de acidosis metabólica, es decir, una reducción del pH de origen metabólico, los que producen el aumento de la ventilación compensatoria, que ya van a ver más adelante, son los quimiorreceptores periféricos. En resumen, entonces, los quimiorreceptores periféricos responden a la presión parcial de oxígeno y de anhídrido carbónico arterial y al pH arterial. Tienen una escasa respuesta frente a valores cercanos a los normales de la PO2, es decir, en condiciones de normooxia. Tienen un flujo sanguíneo muy elevado, ya vimos, eso los hace aptos para captar los parámetros arteriales y se caracterizan por su respuesta rápida. También existen otras áreas del cerebro que pueden afectar la respiración y que se encuentran por encima del tallo cerebral. En primer lugar, la corteza, como dijimos al principio, ejerce una acción de control que es voluntario sobre la respiración, es decir, todos sabemos que podemos controlar voluntariamente la respiración, por eso es que podemos, por ejemplo, hablar. Para emitir el lenguaje oral es necesario tener un control voluntario del flujo del aire expirado que permita generar, digamos, el mecanismo de la voz y la modulación para hablar. Pero también podemos, por ejemplo, tener un control voluntario de la ventilación de tal manera de generar una hiperventilación, es decir, aumentar el ritmo y el volumen del movimiento respiratorio de tal manera de producir una hiperventilación voluntaria. En estos casos, la ventilación puede ser tan alta que la presión parcial de anhídrido carbónico en el interior del alveolo y también en la sangre arterial puede caer muy bajo, ya que estamos aumentando la entrada de aire atmosférico que tiene muy escaso anhídrido carbónico y de esa manera lavando de anhídrido carbónico los alveolos. Sin embargo, la hipoventilación voluntaria, es decir, reducir la ventilación de manera voluntaria, también se puede, pero es mucho más difícil y digamos, necesita un entrenamiento. No así la hiperventilación. La hiperventilación nos sale a todos rápidamente, pero la hipoventilación, es decir, la reducción voluntaria de la ventilación resistiendo altos niveles de presión parcial de anhídrido carbónico, es mucho más difícil, pero también se logra. De hecho, hay deportistas que se dedican a la inmersión y al buceo sin oxígeno y pueden estar mucho tiempo debajo del agua sin respirar. La otra estructura que tiene mucha influencia también sobre el ritmo respiratorio es el sistema límbico y el hipotálamo. En este caso funcionan ya no tan voluntariamente, sino que son los cambios que se producen en la ventilación durante los estados emocionales. Por ejemplo, muy característico es el aumento de la ventilación, por ejemplo, durante la ansiedad. Así, por ejemplo, en una crisis de pánico, que es un trastorno de la ansiedad, donde hay una crisis de ansiedad aguda, se produce un estado de hiperventilación con una caída importante de la presión parcial de anhídrido carbónico.
también en otros estados emocionales como el miedo, que está muy relacionado a la ansiedad, etc. Bien, habíamos dicho que además de los quimiorreceptores centrales y periféricos, habían receptores pulmonares y en otras partes del organismo que afectaban la respiración o la ventilación. Bueno, los receptores pulmonares hay de varios tipos. Hay unos que se llaman receptores pulmonares de estiramiento, que son receptores que tienen una adaptación lenta y que aparentemente lo que sensan es el volumen pulmonar. Y son los responsables de un viejo reflejo que se describió hace muchísimo tiempo, más o menos alrededor de 1880, uno de los primeros reflejos que se describieron en la fisiología en general, que se llama reflejo de Helling-Breuer, y que consiste en la inhibición de la inspiración frente a un aumento del volumen pulmonar. Es decir, es un reflejo que tiene una función de retroalimentación negativa, es decir, cuando hay mucho volumen en los pulmones, se inhibe la inspiración y el aumento de más volumen, ¿sí? Los receptores de irritación son receptores que también algunos autores proponen que también sensan volumen, pero principalmente se estimulan frente a la presencia de sustancias irritativas, como gas, humo, etc. Y la respuesta que producen frente a su estimulación es la broncoconstricción. Por eso se supone que pueden tener algún rol en el asma. Incluso pueden estimularse frente al ingreso de aire muy frío, cosa que sucede habitualmente en los asmáticos. El aire extremadamente frío puede producir broncoconstricción y desencadenar una crisis asmática. Los receptores J o yuxtacapilares son receptores que se encuentran en la pared del alveolo, muy vinculados a los capilares, y se estimulan cuando hay alguna sustancia o edema en la pared capilar. Entonces son los que se estimulan durante el edema pulmonar, y la respuesta que producen es la de una respiración con un ritmo muy alto, es decir, una alta frecuencia, y una muy baja profundidad, es decir, un volumen corriente muy pequeño. Es decir, es una respiración rápida y superficial. También se cree que se estimulan cuando hay enfermedades del parénquima pulmonar, como por ejemplo una fibrosis pulmonar, donde se depositan fibras de colágeno en el parénquima pulmonar, y también estimulan a los receptores J. Y las fibras bronquiales C, que son parecidas a los receptores J, y producen la misma respuesta, pero se encontrarían en las paredes de los bronquios. Otros receptores que pueden también afectar la respiración y que están fuera del pulmón son los que vamos a describir muy sucintamente ahora. Hay receptores en las fosas nasales y en las vías aéreas superiores, que también son receptores de irritación y que cuando se estimulan también producen broncoconstricción. Hay otros receptores que se encuentran ya fuera del pulmón, como son los articulares y en las articulaciones y en los músculos, y que no se sabe bien el mecanismo, pero pareciera que son los que intervienen en el aumento inicial de la ventilación pulmonar durante el ejercicio. El sistema, ¿se acuerdan del sistema eferente gamma, que tiene que ver con la propiocepción, con el reflejo miotático? Bueno, se cree también que el sistema de motoneuronas gamma, que regula los niveles de elongación, de estiramiento de los músculos, también intervienen o influyen, por ejemplo, en la sensación de disnea, ¿sí? Los varoreceptores, que son receptores de presión, ustedes lo han estudiado en cardiovascular, y que están muy cerca de los quimiorreceptores, también parece que tienen algún efecto sobre el ritmo ventilatorio. Así, por ejemplo,
cuando hay un aumento de la presión arterial, que es captado por los vasoreceptores, también se produce una reducción de la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos al oxígeno, ¿sí? Es decir, las respuestas frente a las caídas de oxígeno son menores. Y por último, los receptores de dolor y de temperatura, es decir, ya no en el pulmón, sino fuera del pulmón, también pueden producir cambios en la respuesta ventilatoria. Eso es obvio, es decir, frente a un dolor intenso se producen cambios en los movimientos y en el ciclo respiratorio, como así también los cambios bruscos de temperatura. Bueno, ya hemos visto entonces los receptores y veamos ahora la respuesta ventilatoria integrada, es decir, la respuesta que tiene todo el organismo frente a distintos estímulos o distintos niveles de presiones parciales. Empecemos por los cambios que se producen en la ventilación frente a los cambios en la presión parcial de anhídrido carbónico alveolar. Acá tenemos, por un lado, la presión parcial de anhídrido carbónico alveolar y acá la respuesta ventilatoria, ¿sí? Esta pendiente, digamos, esta curva representa los aumentos en la ventilación que se producen a medida que se va subiendo, digamos, en la presión parcial de anhídrido carbónico. Es decir, a mayor presión parcial de anhídrido carbónico alveolar, mayor es la respuesta ventilatoria. Se produce una respuesta de hiperventilación. Esta curva se obtiene con una presión parcial de oxígeno alveolar entre 110 y 169, es decir, una presión parcial de oxígeno alveolar normal o alta, o más alta de lo normal, ¿sí? La respuesta que tienen los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, entonces vemos que puede estar afectada por la combinación de factores, es decir, la respuesta que se produce frente a los cambios de presión parcial de anhídrido carbónico alveolar se ve afectada por la presión parcial de oxígeno alveolar. Esta es la curva que se obtiene cuando la presión parcial de oxígeno alveolar es de 47 milímetros de mercurio y esta de 37. Fíjense que cuando se combinan los dos factores, es decir, cuando la presión parcial de oxígeno es muy baja, un aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico produce una respuesta ventilatoria mucho más empinada, ¿sí? Esta respuesta del organismo frente a los aumentos de la presión parcial de anhídrido carbónico es bastante variable, es decir, lo que vemos acá es un promedio. Si ustedes se fijan, la curva es un promedio, pero hay una cierta dispersión de los datos, porque puede ser variable de una persona a otra. En general, esta respuesta disminuye durante el sueño y disminuye con la edad, ¿sí? Y también se sabe que puede disminuir con el entrenamiento. Es decir, por ejemplo, personas que son nadadores, los nadadores muy entrenados tienen una menor respuesta ventilatoria frente al aumento del anhídrido carbónico. También aquellos que hacen buceo sin oxígeno, etc. Y acá vemos la respuesta ventilatoria frente a los cambios de presión parcial de oxígeno alveolar, ¿sí? Es decir, acá tenemos una presión parcial de oxígeno alveolar en aumento y acá la ventilación, cómo responde la ventilación. De nuevo, en esta curva vemos tres condiciones. La del medio, que es esta, estaría representando la respuesta ventilatoria frente a las reducciones de la presión parcial de oxígeno con una PCO2, con una presión parcial de anhídrido carbónico alveolar normal. Y fijémonos en esta curva, entonces, que la respuesta de aumento de la ventilación es muy leve, es muy escasa, hasta que se alcanzan valores de presiones parciales de oxígeno de alrededor de 60. Es decir, cuando en el alveolo alcanza la presión de 60 milímetros de mercurio de oxígeno, recién ahí vemos cómo se empina y aumenta bruscamente la ventilación. Esto
siempre que tengamos una presión parcial de anhídrido carbónico alveolar normal o cerca de lo normal. Veamos esta otra curva, que es la disminución que representa cómo responde la ventilación pulmonar con una presión parcial de oxígeno a medida que va reduciéndose la presión parcial de oxígeno alveolar, pero con una presión alveolar de anhídrido carbónico de entrada aumentada, ¿sí? Cerca de 50. Fíjense cómo la respuesta ventilatoria parte de un nivel superior y también, digamos, es un poco más empinada que la normal. Quizás se empieza a hacer evidente con presiones parciales de oxígeno ya de 80 milímetros de mercurio.